La noticia ocurre prácticamente de manera simultánea, ocurre estos atentados nada menos que en Irán. Por eso estamos para continuar analizando este tema con un especialista. Estamos con Mariano Beldic, que es, gracias por venir, No, gracias por que es licenciado en Ciencias Políticas y además periodista, que ha escrito este libro, ISIS en Guerra. ISIS en Guerra. Bien, Mariano, a ver, esta sucesión de atentados del ISIS en Europa y también en Medio Oriente, ¿son manotazos de ahogado porque la situación militar en Siria para el ISIS es muy comprometida o obedece a otra cuestión, a otras razones? Yo te diría que cada vez que a ISIS se lo acorrala, reacciona de esta manera. Como una bestia herida se vuelve más peligrosa en ese momento del final, bueno, cada vez que parecería que ISIS está derrotado, reacciona y golpea no solamente a sus enemigos lejanos, en el caso de Occidente, sino a sus enemigos inmediatos, en el caso de Irán. Claro. En este caso puntual, Irán es un golpe sumamente simbólico porque es la primera vez que ISIS como organización está pegando ahí dentro y pega en Teherán, en la capital. Nada menos. Conoce Irán. Es un régimen muy cerrado a nivel de seguridad. Es casi una guardia pretoriana la que vigila la capital del régimen de los ayatolás. Y es muy difícil. ¿Y dónde es que los golpea? En el Parlamento por un lado, sede de gobierno, pero en el mausoleo de Khomeini, el líder todo un supremo símbolo de esa revolución. Todo un símbolo. Todo un símbolo, claro. El mausoleo de Khomeini es todo un símbolo para los iraníes. Ahora, la táctica es totalmente diferente, te pregunto, a la que utilizan en los atentados terroristas en Europa. Depende del atentado que estemos hablando. Por ejemplo, si vamos al caso de lo que fue esa noche, el 13 de noviembre de 2015 en París, la metodología, el modus operandi es el mismo. Grupos de hombres armados con Kalashnikov y con chalecos explosivos para hacerlos detonar cuando ya no pueden disparar más. Ahora, si comparamos, por ejemplo, con el caso, lo que estuvimos viendo en los últimos días, no Manchester, porque en Manchester hay un hombre bomba en el medio y ahí también se abre un interrogante. Pero, por ejemplo, el puente de Londres, este último fin de semana, el puente de Westminster, hace 2 meses atrás. En ese caso se habla de la modalidad del lobo solitario, o sea, esos personajes que no pertenecen directamente a la organización y que no tienen acceso tampoco a ese armamento ni a la logística militar de la organización. Por ende, llevan adelante el atentado con lo que tienen a mano. Un auto, un camión, un cuchillo. Claro. Bueno, un poco me hace acordar al atentado de las Torres Gemelas. Claro. Con lo que tenían a mano, con lo que pudieron haber infiltrado pasajeros de un avión comercial, en una época en que no existían obviamente las restricciones que existen actualmente, pero a raíz de ese atentado sí existen. Pero quiero decir, con lo que tenían a mano, no fue un ataque, no fue una invasión ni nada por el estilo. No. ¿Me querías decir algo? En ese caso es bueno remarcar... Aunque no era ISIS, también aclaremos eso, no era ISIS, sino Al-Qaeda. Es Al-Qaeda, pero era una organización que en ese caso filtró a esas células para que vivieran dentro de la sociedad estadounidense, aprendieran inclusive algunos a pilotar dentro de la sociedad estadounidense y luego sí, como decís vos, utilizaron los aviones como armas directamente. Como armas, claro. Bueno, esa es otra cuestión. Generalmente cuando uno piensa en Medio Oriente, yo creo que la mayoría del público, de los ciudadanos comunes, piensan en una sociedad que, a ver, si uno habla de tecnología, internet y demás, piensa en Occidente. No piensa tanto en Oriente. Y sin embargo, una de las maneras de ISIS de infiltrarse, de provocar terror y bueno, nada, de asustar, es justamente a través de las redes sociales, cuando comenzó, vos me vas a corregir, con las lamentables y penosas filmaciones de las ejecuciones de prisioneros. Exactamente. Las decapitaciones. Exactamente. O sea, lo pueden hacer, lo han hecho, han ganado un espacio desde ahí, más allá de la situación militar en Siria, digo, ha ganado un espacio desde ahí. Y después la otra cuestión, no solamente se meten en las redes sociales y llegan a todo el mundo en Europa, sino que se está viendo, vos lo acabas de decir, tienen personas de su propia ideología, pero nacidas en el país enemigo, de acuerdo con ellos. Exactamente, simpatizantes, digamos. Simpatizantes, que se terminan convirtiendo en algunos casos puntuales en atacantes. Eso de la red social que vos marcás es muy importante, Ricardo, porque fíjate que ¿por qué ISIS logra también desarrollar toda esta tecnología? Porque gran parte de los miembros de ISIS son europeos. Muchos que viajaron cuando todavía la frontera era mucho más permeable, en el caso de Turquía, antes que Turquía se involucrara más fuertemente en este conflicto y cerrara los pasos. Desde el momento del 2015 aproximadamente, cuando se cierran todos los pasos fronterizos, que no es casualidad que también es el momento en el cual Rusia ingresa a este conflicto y comienza un ataque en pinza,
es que desde el califato se libra la orden de ya no vengan a esta tierra. Lo dejé de Porque no escuchar. tiene sentido porque los van a atrapar en el camino. Quédense en sus tierras, sacudan y siembren el temor allí. en su tierra. Claro. Si me permitís, Marina Biuso te quiere hacer una pregunta. Sí. Adelante, Sí. Marina. Gracias, Ricardo, porque esta misma semana y después de los ataques de Londres, la primer ministra británica, Theresa May, le pidió a las compañías tecnológicas, a Google, a Facebook, a Twitter también, más rigor en la lucha contra el terrorismo, y las compañías, Facebook sobre todo, contestó que iban a tratar de convertirse en un espacio hostil. ¿Cómo viene usando hasta ahora particularmente estas redes sociales el ISIS? Te transmito la pregunta. Sí, Sí, te transmito la tengo pregunta. el retorno. El tema es, claro, Marina se refiere a que, a propósito de declaraciones de la primer ministra británica, de Theresa May, de esa apelación a Google, a Facebook, de involucrarse más con esta lucha, incluso declaraciones de Facebook diciendo se va a convertir Facebook en un espacio hostil para estos terroristas. ¿Cuál es entonces el panorama que se puede abrir ahora al respecto? Bueno, ellos, en muchos aspectos, ISIS es una evolución del conflicto que estamos viviendo hace décadas en la región. Y como parte de esa evolución han aprendido a utilizar todo lo que son las redes sociales como una estrategia más, como un arma más de batalla, un arma de propaganda en este caso. Los videos que vos hacías mención antes son solo una parte, la parte que busca sembrar el terror. Hay otros videos y hay otras invitaciones que tienen que ver con qué bueno es vivir aquí en esta tierra, qué bueno es vivir en el califato, vengan a esta tierra, que ya tanto no se emiten precisamente por lo que hablábamos antes de las fronteras, pero que fueron un elemento crucial para que muchos occidentales participaran, viajaran y se animaran a llegar hasta la tierra del califato. Muchos de ellos son los que ahora están cometiendo ataques que volvieron a sus tierras, o algunos que nunca pudieron ir directamente, que lo están llevando adelante. La exhortación para que participen más seriamente en este conflicto de Facebook, de Google, de Twitter y demás, en realidad te diría que más retórica que otra cosa, porque hace años que están participando ya en este conflicto. Se cierran miles de cuentas de Twitter y se cierran miles y se abren otras miles más. Casi inmediatamente. Claro. En ese sentido, Facebook y Twitter, por ejemplo, son dos organizaciones que han sido amenazadas por ISIS, precisamente porque están cerrando el cerco sobre todo lo que son los canales de difusión de esta organización. El problema es que tiene tantos simpatizantes, y aparte es tan fácil abrir una cuenta, digamos, en cualquiera de estas redes sociales, que es una guerra infinita. O sea, es imposible cerrar todo el tiempo todas las cuentas sociales o rastrear hasta el último vocero, digamos, de esta organización. Te entiendo. Eso me lleva a hacerte la última pregunta. ¿A vos te parece que la derrota militar de ISIS va a terminar con esta utilización de la tecnología para seguir captando adeptos y provocar terror? No, me parece que no. Está claro que así como ISIS fue una evolución, luego ISIS vendrá alguna otra organización. Si solamente nos atenemos a lo que es la estrategia militar. La clave está en evitar que estas organizaciones sigan cooptando personas, sigan atrayendo voluntades para que vayan a participar de esa batalla o la libren dentro de su propia tierra. Si solamente nos agarramos de la estrategia militar, es cortoplacista y es efectivista solamente en lo inmediato. Fijémonos lo que pasó con Al-Qaeda. Mataron a Bin Laden, la máxima figura del terror internacional por 10 años. Al-Qaeda sigue existiendo. Sigue existiendo. Y allí donde perdió el poder, emergió ISIS. Donde Al-Qaeda perdió el poder, emergió ISIS. Es muy interesante la observación. Bueno, nada, te agradezco mucho, Mariano, te agradezco el libro, No, por favor. que vamos a leer con mucho interés y obviamente vamos a continuar con este tema. Ahora vamos